La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de toda la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha toda Arequipa a través de Radio San Martín, todo Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo. En el Cusco estamos a través de Radio Veritas, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en la Convención a través de Radio Quillabamba. Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios, Lima a través de Radio Santa Rosa en sus dos frecuencias, y nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y gracias a AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Bueno, queríamos avisarle a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Lima que armarse de paciencia porque el metro está cerrado en buena parte de su recorrido, el metro 1, como hemos estado informando en este programa desde temprano. Pero yo lo que quiero llamar la atención es sobre la falta de información clara y organización respecto a esa información. Ayer hubo un accidente ya cayendo la noche, por el cual cientos de personas tuvieron que evacuar el metro caminando por los rieles del tren, lo cual solo se puede hacer obviamente con personal especializado. Las unidades de bomberos llegaron, ayudaron a la gente a salir. La gente se desesperaba, trataba de abrir las ventanas porque evidentemente en un accidente eléctrico lo primero que se hace es cortar el fluido eléctrico para que no haya nadie que se electrocute. Y la ventilación es escasa porque se apaga el aire acondicionado y en la desesperación la gente quiere abrir las ventanas, abrir las puertas. Entonces primero hay que educar a nuestra población usuaria del metro, que no va a pasar nada, que no les va a faltar el aire, que no van a morir ahogados. Es como cuando dentro de un ascensor te dicen, no se mueva, ya van a venir por usted, aquí hay suficiente aire para que a usted no le pase nada. Sí, efectivamente, va a tener usted mucho calor, pero no significa que le vaya a faltar el aire. Primer asunto. Entonces, un poco de educación al usuario. Pero en segundo lugar, por eso te dicen, en caso de accidente, no se muevan hasta que no lo saquen, hasta que no vengan por usted. Porque uno no sabe por dónde está caminando, y menos de noche. Entonces los bomberos llegaron, ayudaron a la gente a salir. ¿Qué es lo que debió hacer el Metro de Lima? No sacaron un comunicado pues en Facebook, ¿te das cuenta? Sino salir en todos los canales de televisión anoche, en todos los radios de Lima ayer en la noche, diciendo que el servicio no se iba a restablecer hoy y señalando una hora aproximada al restablecimiento del servicio. Si eso se difunde adecuadamente, pues obviamente esta mañana no hubiéramos tenido el congestionamiento que ha habido desde San Juan del Lurigancho hasta Villa Salvador, porque por todas partes hay congestionamiento. Entonces, ahí uno se da cuenta, a ver, ¿quién está manejando esto? ¿No? Entonces, el Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes y un concesionario. Bueno, responsabilidad de ambos. Las señoras pues no tienen Facebook. Eso. ¿No existe un protocolo para hacer todo esto? Por supuesto. Tiene que haber un protocolo. Y el protocolo existe, pero el protocolo además tiene que cumplirse. Así es. En cualquier metro del mundo, pero del mundo, tú cierras una hora el metro y te avisan por todos los medios posibles durante días. Ya, esta es una emergencia. Mayor razón. O sea, no basta en que te quedes en la emergencia y en cómo la has resuelto, sino, bueno, muy bien, ¿mañana va a haber metro? No va a haber. Perfecto. Entonces, ¿qué alternativa de solución me da usted para que yo pueda ir de Villa El Salvador a San Borja? Deme alguna alternativa. No hay alternativa. Ya, bueno, entonces que el gobierno nos diga que mañana no hay colegio para los niños que tienen que ir, no hay trabajo, no hay... Y por supuesto, no sé, que el Ministerio de Trabajo dé alguna habilitación para las personas que tienen que llegar tarde a trabajar hoy día. Así es. En vez de que estén desesperadas, porque la desesperación de la gente, fíjate, lo que revela es que quieren cumplir con sus obligaciones. La gente no se desespera por gusto, porque tienen un espíritu de trabajo que es destacable, quieren llegar temprano a su trabajo, quieren cumplir con su trabajo, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, esto se puede prevenir en una ciudad organizada. ¿Dónde está el alcalde de Lima en todo esto? Por ejemplo, asumiendo un liderazgo.
Para eso tienes... Yo Está sé que preparando la campaña de su hijo, está ocupado. está ocupada la campaña de su hijo, sí, pobrecito el chiquito. Ya, pero así como le está preparando su campaña, hay gente que también tiene que llevar a sus hijos al colegio pues hoy día en la mañana. Ya, entonces, el asunto es, ¿esto es un concesionario? Sí. ¿Esto depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy? Sí. Porque la Municipalidad de Lima hizo la cesión de posición de contractual hace mucho tiempo, en la época de Alan García, de su segundo gobierno, a el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De ahí vienen todos los contratos para la ejecución y concesión del Metro de Lima. Muy bien. Entonces, si no puede estar el alcalde de Lima como titular, por lo menos que esté como líder de la ciudad. Y diga, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la gente no tiene una alternativa de solución? O, si no hay alternativa de solución, ¿qué alternativas proponemos en la madrugada? Y de las 5 de la mañana, ¿no es cierto? 5:30, abren los primeros noticieros, comienzas a dar información. ¿Cuál es la información hoy día a las 6 de la mañana? Caos, congestión, no hay policía, nadie sabe qué pasa, no hay orden. La policía recién se ha presentado, porque recién le han avisado, a las 7 de la mañana. Ya cuando yo estaba saliendo por acá comenzó a llegar la policía a poner un poco de orden. Porque además el metro está diseñado para que no hayan rutas alternas de combis, micros, a varias cuadras, para que no compitan con el metro. Entonces vas a tener que permitir, ¿no es cierto?, por unas horas que algunos desvíen su ruta, ganan, además, para poder movilizar a la gente que necesita movilizarse. Pero nada, entonces tienes un sistema pues ya cachina, ¿no? Un carro cualquiera se abre una puerta, se trepan 5, cobro 5 soles por coco, hago colectivo 3 horas, ¿no? Y me gano mi platita, en vez de hacer taxi, ¿sí o no? Que la señora desesperada por llevar al niño al colegio, el señor que quiere ir a trabajar, paga los 5 soles y se acabó el problema. Sistema cachina. Ay, ay, ay. ¿Por qué tenemos que sufrir esto, señor? No, que no tiene sentido, porque todo esto puede organizarse muy bien, pero no se organiza. Y sería un motivo lo que ha pasado, porque en cualquier momento puede ocurrir un A accidente. cada rato. En cualquier momento puede así volver a ocurrir es. este u otros accidentes similares o diferentes, pero yo lo que me pregunto es la seguridad de la gente, ¿no? Brindarle seguridad total a las personas. Claro, porque, miren, es muy peligroso con electricidad salir de un vagón y caminar sobre los rieles. Tienes dos problemas. En las zonas en que es una vía elevada, primero que te puedes caer. Y la segunda que te puedes electrocutar. Claro. Entonces, es muy peligroso, por eso te dicen, no salga usted del tren hasta que no vengan a auxiliarlo. ¿Que eso qué significa? Que ya se cumplió con todo el protocolo, que ya se cortó el fluido eléctrico en esa zona, que puedes salir sin electrocutarte, que te van a guiar por dónde tienes que caminar. Pero estamos hablando de un sistema de transporte masivo que lleva a gente mayor, que lleva a niños, lleva gente con condiciones de discapacidad. O sea, es un problema parar un tren, ¿no?, de transporte masivo que va sobre una vía segregada a altura, en medio de la nada, y sacar a todos los cientos de pasajeros que están en los vagones de ahí. Es un problema de rescate complejo. Entonces no se puede manejar pues así, no, dejarlo a más o menos a la buena voluntad de los bomberos y de los que podemos. No, así no funciona. Ningún país civilizado. Entonces, si queremos tener sistemas masivos de transporte civilizados, ¿no es cierto?, hay que inmediatamente, y bueno, todavía falta la investigación y la información sobre lo que pasó. Porque acá en el Perú pasan cosas. Sí, el accidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nadie informa. Eso ya lo veremos en unos meses. ¿No? Perdón, no podemos saber qué fue lo que pasó. Es falta de mantenimiento. Porque si falta de mantenimiento deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Porque va a volver a ocurrir con A otros cada vagones. rato. Entonces, no están gastando lo que tienen que gastar en mantenimiento. No es eso. Ya, muy bien. Entonces, si no hay falta de mantenimiento, ¿qué es? ¿Un proveedor que entregó una pieza que no sirve? ¿Qué proveedores son los que tiene el tren? Etcétera, etcétera. Tienes que encontrar una razón. O sea, usted, señora, cuando se le malogra en su casa algo, quiere saber qué pasó. ¿No es cierto? Bueno, se volaron los plomos. ¿Por qué? Sobrecarga. Bueno, entonces tengo que buscar la solución a la sobrecarga, no solamente cambiar los plomos. Pero acá podemos tener el mayor de los escándalos, ¿no es cierto? Y una vez que ya todo el mundo soluciona su problema, o sea, logra llegar a su trabajo, nos olvidamos del problema. Vamos a ver si a las 5, hora pico, 6 de la tarde, hora pico, el problema está solucionado porque la gente tiene que volver a su casa. ¿Acaso salió un comunicado para decir, miren, hoy día, durante todo el día, no, hasta mañana, no salió ni un comunicado? Habrá que buscar Facebook.
Sí, y las personas mayores generalmente no usan Facebook. Yo no pues. uso Facebook, yo tengo el Facebook por razones de trabajo, si no, no usaría. ¿Por qué voy a tener que usar Facebook? Para eso hay medios de comunicación. Es más, ahora con el proyecto Mulder que está parado, Eso. ¿no es cierto? Está prohibido que esto sea publicitario. O sea que gratuitamente, graciosamente, los medios de comunicación tienen que avisar a la gente que hay este servicio inhabilitado, pues, ¿no es cierto? Entonces es complicadísimo. Acaban de habilitar el servicio desde la Estación Cultura hasta Bayobar. Bueno, parece que se está rehabilitando poco a poco, pero que expliquen, pues, ¿no? O sea, ya, sí, va a seguir, ya estamos, o sea, que alguien salga y explique cuál es el plan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la investigación? ¿Cuánto va a durar? ¿No? Ayer hubo otro problema similar en el aeropuerto Jorge Chávez, pero muy parecido, ¿no? Donde que lo que prima es la desinformación. Un avión se malogra en la pista. No sé si viste, de No, esta no. línea Sky Airline. Muy bien. Ya. Entonces, para mover el avión de la pista hacia un sitio donde se pueda ser reparado, se han demorado pues 2 horas. ¿Ya? Eso ha atrasado todos los vuelos, de todas partes. Además, como ustedes comprenderán, hay vuelos que están ya en el aire, ¿no es cierto?, que vienen de destinos muy lejanos, o sea, ¿no es cierto? Porque yo puedo darle la vuelta a un avión que está viniendo de Trujillo, de Arequipa, pero yo no le puedo dar la vuelta a un avión que está viniendo desde Madrid. Tengo que hacerlo aterrizar en alguna parte, ¿no es cierto? O lo mando a Chiclayo, o lo mando a Guayaquil, o sea, hay que tomar un montón de decisiones. Bueno, ayer el aeropuerto ha estado cerrado, el aeropuerto Jorge Chávez, unas 2 horas, generando muchísima cancelación de vuelos incluso, cancelación de vuelos, sobre todo de los que venían de provincias a Lima, y en otros casos demoras de 2, 3, 4 horas, sin ninguna información. O sea, se malogra un avión en la pista, porque solo tenemos una pista, pues ese es el problema, no tenemos las 2 pistas, ¿no? Y no hay forma. Además, no te dicen, bueno, los vamos a mandar a Pisco. No sabemos nada. ¿Cuál es el protocolo acá, como tú dices? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, alguien en la torre de control está tomando decisiones. Eso es, porque al final los pasajeros llegaron a su destino y otros estarán llegando hoy. Pero, de nuevo, un accidente, nadie está libre. Un problema, como el que hemos visto en el metro, nadie está libre. No sabemos si es accidental, no sabemos qué es, ¿no es cierto? Pero hay que tomar las medidas sobre estos casos. Acá en el Perú hacemos un gran escándalo de algo y una vez que solucionamos el tema lo olvidamos. Y tengo un caso político. ¿Tú te acuerdas que el gabinete de Ana Jara fue censurado? Sí. Ya. ¿Te acuerdas por qué censuraron a Ana Jara? No te acuerdas, ¿no No es cierto? recuerdo. No se acuerdan. A ver, muchachos acá, jóvenes peruanos, acá la juventud. Eduardo, tú no, pero en fin. Casi, es parte de la juventud peruana. ¿Ustedes se acuerdan que censuraron al gabinete de Ana Jara en el gobierno de Antumal hace pocos años? Fue el primer gabinete censurado, si se quiere, en el siglo XXI. Sí. Sí, eso sí me Y acuerdo. en pero muchos años. el motivo- Muy bien. Censuraron al gabinete. ¿Se acuerdan por qué? Tic-tac, 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 tic-tac. Por un almuerzo aquí a la vuelta, por 2 sándwiches del Cordano. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿No les gusta el pan nada con lechón? Tic-tac, tic-tac. Nada. Se censuraron a un gabinete y no se acuerdan por qué estos jóvenes valores peruanos. Porque así somos los peruanos, pues. Hacemos un escandalazo y después no nos acordamos. Yo les voy a reflejar la memoria, porque ahí viene la noticia. Lo censuraron porque acusaron a Ana Jara, que era la primera ministra, y también al ministro de Defensa, al ministro del Interior, el ministro de Defensa era Pedro Cateriano, de hacer seguimiento y reglaje a los opositores políticos. ¿Ah? Por eso fue. Bueno, ayer el Poder Judicial finalmente absolvió a todos los ministros acusados de haber participado en este supuesto reglaje. Entre ellos a Pedro Cateriano, que es el que me avisó, y me dice, mira cómo es la vida. Hoy en la mañana no hay un solo titular sobre el tema. En ningún periódico. Nada. Ayer lo han notificado a él, todo el tema absueltos o archivados, no sé exactamente cuál, pero el asunto es que no han encontrado prueba alguna de algún reglaje. Años después, estamos hablando ya, a ver, esto fue probablemente el 2015, 2016, 2017, 2018, 4 años después. 4 años de proceso, ¿ah? Procesado, inocentes. Costó un gabinete,
nadie se acuerda por qué se echaron al gabinete, costó que Pedro Cateriano asumiera como primer ministro, ¿no es cierto?, los últimos meses, año y medio de gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Se cierra el caso y ni una línea. Porque en el fondo parece ser que no nos gusta que nos rindan cuentas. Tiene un tema central, clave. El Congreso anterior, que no tenían mayoría, pero que el bloque fujimorista y el bloque aprista se unieron, ¿no es cierto? Más otros más, por supuesto, que ya eran disidentes de Peruanos por el Cambio, que no era partido todavía, pero que habían entrado en la lista de Kuczynski, más la izquierda también. Entonces, todos se sumaron y censuraron al gabinete de Ana Jara. La mandaron a su casa, Ana Jara. Ojalá que podamos hablar con ella en estos días. Y ayer han archivado todo y no ha sido noticia para nadie. Entonces no les sorprenda pues que mañana, ¿no es cierto?, no sepan qué pasa en el metro y que se vuelva a malograr otra cosa y que no nos informen, ¿no es cierto?, que el aeropuerto se pare 2 horas y nadie te informa de nada, porque no estamos acostumbrados a exigir que se nos rinda cuenta y una vez que se resuelve el problema, ¿no es cierto?, se nos diga qué pasó. ¿Hubo reglaje en el gobierno de Ollantumala? Bueno, dice el Poder Judicial que no. O sea, la verdad procesal, que efectivamente es distinta de la verdad real, pero por lo menos en la verdad procesal, no. O sea, la censuraron por gusto, es lo que estoy diciendo. Porque no hubo tal reglaje. Por gusto la censuraron, por razones políticas. ¿Cómo se censura en este país? El señor Mamani. Ay, Mamani. Mamani y Keiko y Kenji no se hablan seguramente. Hace meses. Pero por alguna pero por alguna extraña razón, ¿no es cierto?, todo parece indicar que al señor Mamani no le va a pasar absolutamente nada. Porque las pruebas que ha aportado no son pruebas, pues. Son audios y videos editados. No valen, no tienen valor probatorio. Van a servir para desaforar seguramente a Kenia, bienvenido. Acá tenemos una apuesta. Acá Abel dice que ni eso, ¿ya? Pero como ahora ha dicho, yo no hablo con él hace meses. Pero es increíble. Ha dicho que ha hablado con su papá la semana pasada. ¿Y a su papá lo es? Sí, a mi papá lo he visto la semana pasada. ¿Y con tu hermano? Hace meses que no habla. O sea, ayer cambian la pregunta, ¿ya? Y hace meses que no habla con su hermano. ¿Eh? Linda familia, linda familia. Ahí en la Navidad no te matas de milagro, ¿no? Pero en fin, y hace meses que no habla con su hermano. Entonces, ¿y su papá? ¿De qué lado estaba? De su hermano, ¿no? ¿Y no vio a su papá la semana pasada? Entonces, ¿con su papá no ha hablado del tema de su hermano? Ay, pero realmente. ¿Qué hablarán cuando se reúnen? Porque no hablan de estos temas, creo, ¿no? No. Papito, ¿te gusta el almuerzo? Debe ser una cosa así. ¿Está rica la papita de la huancaína? No puedo creerlo, ¿te das cuenta? Hijita, ¿quieres meter preso a tu hermano? ¿Yo? No, papá, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Mentira de los noticieros, papá. No estoy viendo noticias. Otra cosa. No, pues, es evidente que ella y su papá, si es que dice que lo visita, que a nadie le consta, tienen que haber hablado de la situación de su hermano, ¿no? Y no va a ser leña del árbol caído. Ya cuando alguien dice que no va a ser leña del árbol caído, significa 2 cosas. Te gané, o sea, estás caído. Y 2, no te preocupes, no te voy a masacrar tampoco. Te voy a dar tiempo para que te arrepientas. Qué horror, Dios mío. Como decía alguien ayer, no es el problema de una familia disfuncional, porque hay muchísimas familias disfuncionales en el mundo. Es el problema de una familia disfuncional y perversa, donde se atacan y se meten cabe y se perdonan a cambio de la información que yo tengo de ti, tú la que tienes de mí. Bueno, en esas manos estamos. Y nadie pide cuentas, porque nadie pide cuentas. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Hay un cartel que dice pausa, pausa, pausa. Vamos a la pausa y volvemos, no se preocupen. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Están pasando un comunicado de Metro 1 por Twitter. Y todo el Perú tiene Twitter.
Todos tienen Twitter, ¿ah? Todos tienen Twitter. No, pues, o sea, hay que ir a medios de comunicación masivo cuando se está... Este es un tema de transporte masivo de pasajeros, masivo. Entonces, en cualquier lugar del mundo tienes que ir a medios de comunicación masivos. Masivos que llegan a, evidentemente, las masas que vas a transportar al día siguiente. ¿Ya? O sea, puedes sacar el comunicado en Twitter, en Facebook, las redes sociales pueden ser útiles, pero el tipo de público al que te estás dirigiendo en este momento son personas que no tienen por qué tener estas redes sociales o participar en ellas. De repente sus hijos sí, pero no todos. Y por otro lado, hay que entender que digamos, lo que las personas quieren es una alternativa. No el comunicado diciendo, esto no han habido explosiones, no ha habido no sé qué, no. Ya, y la alternativa es, tómate tu taxi, mamita. No, pues, no. Mira acá. Claro, ¿tú te has venido en taxi? No, tú, o sea, la han pasado bien. Acá me dice estás aguja. Nos dice que si le piden venir en taxi, viene a pie. Llegará a las 12 del día, pues llega. Al mediodía, pero llega. Sí, pues, o sea, digamos, no estamos ni a fin de mes. Más bien estamos ya bien avanzada la quincenita, ¿no? Y a esta fecha, a 19 estamos hoy, ¿no es cierto? Ya está, por lo menos acá, Nail está agujaza. Dice que con la justa le alcanzaba para comprar su pancito y su café. Ya no, hoy día no hay pan, solo café, ya no hay pan. De verdad, entonces tienen que darle a las personas una posibilidad de hacer sus planes, su planificación, es una cosa de locos, en fin. Pero así estamos el día de hoy. Hay varias cosas también interesantes de señalar. Ayer un empresario que estuvo prófugo de la justicia mucho tiempo se entregó, ¿no es cierto? Se entregó después de, me parece que son 2 años y medio que tenía una sentencia por la cual se le ordenaba cumplir prisión efectiva. Estuvo prófugo, escondido, se ha entregado, va a cumplir su sanción. Serán los 5 años, de repente en el caso de él, porque en un tema tributario sí tiene normas de conducta, se las podrán aplicar si se porta bien dentro de la cárcel y salir por menos. Los problemas tarde o temprano te alcanzan y tarde o temprano tienes que enfrentarlos. Lo mismo pasa con el señor Vinicio Ríos en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el señor Vinicio Ríos? La Corte Superior del Cusco ya ordenó su detención inmediata y el señor Galarreta dice que al Congreso no les ha llegado el oficio. El señor Vinicio Ríos sabe que tiene una orden de captura emitida por las autoridades judiciales del Cusco. Sabe que tiene que entregarse. Y el Congreso sabe lo mismo. La mesa directiva del Congreso sabe exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo entregan? ¿Por qué colaboran, ¿no es cierto?, en una acción de evasión de la justicia? Yo, la verdad, a estas alturas nunca entiendo. Todos echan la pelota, ¿no es cierto?, y nadie es responsable. Al final de cuentas, esperemos que el señor Vinicio Ríos, él solito, se presente y se entregue. Porque la justicia lo va a alcanzar tarde o temprano, ¿no es cierto? En fin, hay que tener paciencia a veces con las situaciones que vemos. Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos unas reglas, los congresistas tienen otras reglas, ¿no? Y no es este asunto de la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto?, como se ha dicho por algunos congresistas ya mayores, no sé, Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Mulder, dicen que los que quieren quitar la inmunidad parlamentaria son unos ignorantes, o es una tránsfuga como Patricia Donaire. Al margen de quién presente la iniciativa tiene que ver con un abuso que se ha hecho sistemático de la institución, ¿no? Como dice Víctor Andrés García Belaúnde, eso es para los congresistas que no fiscalizan, porque los que fiscalizamos tenemos un montón de juicios. ¿Y los periodistas que fiscalizamos no tenemos también un montón de juicios? ¿Ah? Y muchas veces solos, en todo el Perú, sin la protección de un medio. ¿No tenemos también un montón de juicios? ¿Y no seguimos haciendo exactamente nuestro mismo trabajo? Esos juicios al final se caen porque no tienen ninguna posibilidad de ser probados. Nos amenazan con juicio, por supuesto, pero eso es parte pues del trabajo. Que no pueden, le tienen miedo a un juicio.
¿Un congresista le tiene miedo a un juicio en el cual sabe que es inocente? No, pues, esa es una tontería. Yo sostengo que mientras el Congreso siga abusando de la inmunidad parlamentaria, no van a obtener ninguna simpatía por mantenerla, a pesar de que es una institución que tiene un valor, que efectivamente la inventaron pues los ingleses hace cientos de años para protegerse del abuso del rey. En eso estamos de acuerdo. Y para protegerte de la encarcelación de tus enemigos políticos. También estamos de acuerdo. Pero ¿quiénes son los políticos que más acciones promueven unos contra otros? Ay, 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 si les contara. Pero en fin, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de... Perdón, estoy ya con tos. Vamos a hablar de terrorismo. Vamos a hablar de terrorismo porque ayer tratamos el tema a raíz de la excarcelación de Morote, que todavía no ha salido de la cárcel, así que todos tranquilícense. El INPE ha señalado que tiene que haber un informe de las condiciones carcelarias en las cuales se va a llevar a cabo el arresto domiciliario, informe que todavía no se ha emitido, y además hay el pago de una caución que tampoco se ha pagado, así que todos pueden respirar hondo y esperar un ratito porque todavía no se ha producido ningún traslado, pues un traslado de la prisión al lugar donde se cumple el arresto domiciliario. No es una excarcelación donde el señor abre la puerta del penal y dice, chao, muchas gracias, hasta luego, ya nos vemos, me voy a mi nueva casa. Así no funciona. ¿Ok? Entonces, aquí no hay ningún indulto, ninguna amnistía, ningún éxito del Movadef. Acá hay el cumplimiento de una sentencia de 25 años de condena más 5 años de prisión preventiva. ¿Cuál ha sido el error del Estado peruano? No formular acusación fiscal en 5 años y no obtener una condena por los nuevos procesos que se habían iniciado contra Osman Morote y contra Margot Lindo. Sobre todo contra Osman Morote. Así de claro. Entonces, si no entienden eso, o sea, entonces las autoridades políticas del país, creo que no estamos entendiendo qué cosa es el Estado de Derecho. Yo he escuchado con mucha sorpresa decir al señor Villanueva, no estamos de acuerdo con la resolución del Poder Judicial, pero somos respetuosos pues, del Poder Judicial. ¿Cómo que no estás de acuerdo? O sea, le dan 5 años de preventiva y la ley te prohíbe darle más tiempo de preventiva. ¿Qué cosa le vas a dar? Es más, los abogados de Morote objetan incluso el arresto domiciliario, porque dicen que no corresponde, porque ya cumplió todo. Ya cumplió su pena, ya cumplió la preventiva y ya tiene que salir libre. Así de claro. Bueno, estamos con Pedro Yarán, experto en temas de terrorismo, para hablar justamente de esta, entre comillas, victoria pírrica del terrorismo y también para hablar de una noticia inquietante que trae hoy El Comercio, ¿no? Las nuevas formas de organización de excarcelados del terrorismo y parientes familiares para recomponer de alguna manera instituciones que tuvieron en el pasado, Socorro Popular, en fin, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal? Buen día. Espero que no haya tenido problemas para llegar con el metro de Lima el día de hoy. No, yo estoy cerca. Felizmente. Y por suerte yo en la mañana salgo y hoy día me tocaba recorrer algunos kilómetros. Ah, qué bueno, caminando. Muy bien. No, corriendo. Corriendo. Mejor todavía, Sí. mejor todavía. Pero bueno, vamos con este tema. Hay, digamos, primero una confusión sobre lo que está pasando con Morote, creo que lo hemos aclarado. No es que el Poder Judicial quiera escarcelarlo, es que tiene que escarcelarlo. Sin embargo, creo que hay que observar el caso del colegiado de la Sala, me parece. Ah, así es. Porque ese caso es relativamente un caso reciente, el caso Perseo. Así es. Allí, como se trata de una organización, correspondía directamente detención preventiva y no la detención domiciliaria. Que me parece también ahí tiene la culpa compartida el Ministerio Público y también el Procurador. Debieron haber observado a tiempo, pero me parece que ahí sí existe una falla. Por el caso Perseo. Así es. Ahora, Morote puede decir, perdón, yo estoy en la cárcel. Los del caso Perseo son todos los que no están en la cárcel. Los del caso Perseo son Crespo, ¿no es cierto?, Fajardo. El caso Perseo es la reorganización, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso a través del organismo de fachada. No, pero ahí en el caso Perseo se descubren documentos importantes nuevos de las celdas directamente de Guzmán, de su esposa, de los integrantes del Comité Central, pero también de sus abogados. ¿Dónde tienen responsabilidad los integrantes del Comité Central en el caso Perseo? Porque ahí es donde se gesta el Movadef. Claro. Y el Movadef se gesta desde la cárcel. Eso. Es decir, la participación directa de Guzmán
y los integrantes del Comité Central. Por lo tanto, también Morote, Margot Liendo Gil tienen responsabilidad política. Claro, pero lo pueden decir y ha sido una gran discusión, por eso está el caso planteado y por eso todavía no hay acusación fiscal. Oiga, nosotros no queremos ir a ninguna acción armada, queremos crear una asociación para que pida la amnistía, pues. ¿Cuál es el problema? Pero también eso no es delito. Hay que tener, mira, yo que estoy siguiendo casi relativamente cerca, hace algunos meses encontré un documento de un oficial importante de la DIRCOTE que dialoga con una de las integrantes del Comité Central, que no es Margot Liendo Gil. Entonces él, con mucha imaginación, le dice, miren, ustedes han perdido la guerra. Dice, efectivamente usted tiene la razón. Dice, en consecuencia, si ustedes están pidiendo reconciliación, amnistía, ¿por qué no se arrepienten de una vez y firmamos la amnistía, la reconciliación y entregan las armas y se arrepienten? Y le dice, un momentito, oficial, le dice, las cárceles es para resocializar al reo, pero de ninguna manera es para desideologizar. Imagínense. En conclusión, la guerra no ha concluido para ellos. Claro. Es una guerra prolongada. Está clarísimo, no están arrepentidos de absolutamente nada. Así es, a todos nos queda perfectamente claro, salen con el puño en alto, ¿no es cierto? Y eso no significa necesariamente ser terrorista, por si acaso, pero sí, digamos, dentro de sus formas, digamos, claro, de tratarse, desde de su simbología, dentro de su narrativa. Acá están en un periodo en el cual... ellos atacan en varios frentes. Así es. Uno de esos frentes es la guerra legal. Y este es el primer triunfo de la guerra legal. En 30 años. Por lo tanto, tienen que festejar. Claro, en 30 años, ¿no? Así es. Pero efectivamente, digamos, para que la gente tenga esto claro, hay un sector del terrorismo sí arrepentido. Sobre todo Sí, mujeres. sin duda. Hay un sin grupo duda. grande que además están separadas. Separadas. Físicamente separadas en la cárcel. En la cárcel, pero también hay algunas que están en libertad. No, por que supuesto. efectivamente se han arrepentido. Se han arrepentido. Que jamás han querido volver a ser parte de. Así es. Entonces, eso de que el sistema no sirve para nada, también hay que ponerlo entre comillas, porque sí ha servido. O sea, muchísimas de las personas, ayer hacíamos un recuento en la República, hoy solamente quedan 320 y tantos encarcelados por terrorismo. Esos son realmente los irreductibles, ¿no? Algunos están arrepentidos o arrepentidas y están cumpliendo su pena. Pero de los que han salido, efectivamente hay un grupo que sí está completamente arrepentido, alejado, no quiere saber nada del tema, siente que perdió su vida, su juventud, lo que sea en la cárcel, por una causa en la cual finalmente hoy ya no cree. Pero sí hay un grupo, ¿no es cierto?, que quiere seguir dirigiendo a Guzmán desde la cárcel para que logren una especie de acuerdo de paz, como el que propuso el 92 o 93 a Fujimori, en el cual nos vamos al modelo colombiano, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que 30 años después siguen pidiendo lo mismo. El antecedente del nacimiento del Movadef, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en el 92, me parece en septiembre, lo presentan con traje a rayas Guzmán. Entre otras cosas, él concluye con una cosa importante, ¿no? Dice, creen de que esto es un fracaso, pero sigan creyendo que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Exacto. Después de la detención de Guzmán y su presentación, inician esas nuevas formas de lucha. Exacto. Pero la revolución todavía no ha concluido. Y el principio elemental para el nacimiento. Si me permite un paréntesis para la gente joven que nos está escuchando, como se trata de un líder mesiánico en la locura demencial de los que lo siguen, cualquier frase que él diga se convierte en consigna. Si dice nuevas formas de lucha, entonces nuevas formas de lucha, ¿no? Entonces todos repiten, todos siguen, ¿no? Claro, es que las nuevas formas de lucha después se implementan con programas. Y el nacimiento del Movadef justamente está enmarcada en ese programa. En esos programas, ¿no? Y sale en dos líneas. Uno para el frente interno, o sea, es trabajo partidario, y el frente externo es lo otro. Yo diría, en pocas palabras, el frente externo es para engañarnos. Claro. Por ejemplo, esa pretensión de participar en las elecciones cuando el inicio fundamental de Sendero Luminoso está contra las elecciones. ¿Sí? Contra toda forma de gobierno democrático.
digamos, en las elecciones del 85 ellos cortaban los dedos de los campesinos que bajaban a sufragar las elecciones. Por eso en muchos sitios se prohibió la tinta indeleble. Así es. Eso no lo saben los jóvenes acá, pero ya la tinta indeleble, que ya no se usa hoy, se usó durante muchas décadas, en Ayacucho simplemente no se usaba. Porque si el pobre campesino una semana después tenía el dedo manchado con tinta, se lo cortaban o lo mataban por votar. Por ser electorero. Así es, electorero, por ir a votar. Entonces imagínense ustedes qué vocación democrática puede tener Ahora, hay que tener una cosa siempre presente. Tienen una lógica marxista. Leninista, maoísta. Pero hay que entender, y eso fue lo importante del trabajo de la DERCOTE, si tú no entiendes a tu enemigo no lo puedes derrotar. Y tienen la lógica de un partido político comunista, marxista, leninista. Es maoísta decir, y maoísta. Entonces hay tarea, hay programa, hay una serie, ¿no es cierto?, de verticalidad en la organización. Por ejemplo, hay algunos que comparan Sendero Luminoso con las FARC. Las FARC es más antiguo. Las FARC es marxista-leninista. Exactamente. En cambio, Sendero Luminoso es marxista-leninista, principalmente maoísta. Así es. Que es otra forma de organización. Y esta organización celular que les fue muy útil, por ejemplo, para cometer atentados terroristas, no es necesariamente la organización de la FARC. No. Entonces, vamos a la pausa y seguimos hablando con Pedro Ayaranga sobre lo que le preocupa mucho a la gente, sobre todo a nuestra edad, es qué posibilidades tienen estas personas de hacer daño a la sociedad. Así de claro. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos. Bien. Señoras y señores, Es un problema de continuamos paso del en tiempo. la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y en Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, en Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo. Quiero responder a Ricardo Romero por Twitter, que ha dicho: doctora Palacio, no es guerra, no le haga ese favor al terrorismo. Ay, señor Romero, si el que les he explicado eso hasta el cansancio he sido yo. O sea, no hay una persona que haya repetido más veces que no usen ese término en estrictos términos jurídicos. ¿Ok? Pero para la conversación coloquial creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede usar el término guerra? A ver, vamos a explicárselos por enésima vez. Esta fue una discusión que se dio en el Perú en 1981-82. O sea, desde el inicio, ¿no?, de lo que se llama el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque si se usa la palabra guerra, le das con la condición al enemigo, si quieres, de fuerza armada beligerante, claro, alzada en armas. Que tendría que respetar muchos convenios internacionales, ¿no? Y darle a categoría de subversivo. De guerra civil. Claro, de guerra civil. Guerra interna. O guerra interna o guerra civil. ¿Ya? Y al darle categoría de guerra civil, tú tienes que darle a esa otra fuerza, terminada, entre comillas, la guerra, la devolución de sus prisioneros y ellos la devolución de tus prisioneros. ¿No es cierto? Claro, ellos no tenían ningún prisionero, ellos mataban a todos. Pero en términos estrictos del derecho de la guerra, porque hay un derecho de la guerra, los convenios de Ginebra, tú tienes que intercambiar prisioneros. Ya, acá, es el derecho internacional humanitario. Así es, tienes que intercambiar prisioneros. Entonces acá, ¿qué pretenden? Que soltemos a todos. Ellos quieren hablar todo el tiempo de guerra. Incluso, es que es curioso, ¿no?, en el fujimorismo creían, desde un punto de vista completamente ciego, que los caviares no querían hablar de guerra para mejorar la situación de los terroristas. Decían, no pueden ser más ignorantes porque no practican. Al contrario, si tú le das el estatus de guerra, tienes que liberar a todos los delincuentes terroristas, porque no son delincuentes terroristas, son prisioneros de guerra. Es muy diferente. Una cosa es ser un delincuente terrorista por un delito cometido en el Código Civil, o el Código Penal, perdón, y otra cosa es ser un prisionero en una guerra. Claro, estatus beligerante. Exactamente, donde dos fuerzas beligerantes, guerras de independencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que hemos tenido en el Perú. Aunque el término guerra, la palabra no sé desde cuándo se inicia, pero por ejemplo he leído bastante el término guerra en los escritos del gran estratega chino Sun Tzu. Claro. El arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿no? Pero más antes de Sun Tzu, todavía aparece 400 años antes, me parece, otro estratega que es Wei Chen. Wei Chen decía, si escuchas a un solo lado,
continúas en tinieblas. Si escuchas ambas partes, se hará la luz en ti. Claro. Entonces sí, pues hay que escucharlo todo y a estos hay que escucharlos para entender qué está pasando en esta locura demencial. Obviamente esto implica, para los jóvenes que nos escuchan, no seguir a esta gente, sino entender cuál es la lógica que hay detrás de toda esta locura. Hay muchos todavía en el Movadef, lamentablemente a veces presentan jóvenes y da mucha pena, ¿no? Son hijos, son familiares, sí, pero algunos no. Algunos no, pero ellos siempre se han especializado a captar a jóvenes, ¿no? Eso es el problema. Pero no a todos los jóvenes, a los jóvenes que tienen poca formación, ¿no? Exactamente. Entonces, y el común que ellos hacen es lavar la cabeza. Por eso es que antes a Guzmán le decía champú, ¿no? Claro. O le decían champú. En Ayacucho. Claro, él lavaba la cabeza de los estudiantes, de los Claro. docentes, de sus seguidores. Pero también hay que decirlo que en los 80s era la situación totalmente diferente a la situación actual. Así es. Había mucha más pobreza. No, también las revoluciones mundiales. Claro, Entonces, todavía tenían éxito. por supuesto, Rusia no había ¿no? caído. La novedad era ser revolucionario, todo estudiante soñaba con avanzar como esos grandes líderes internacionales. Claro. El ejemplo, por ejemplo, de China, que era relativamente reciente. Cuba, el 59 ya había triunfado, aunque para los maoístas, pues Cuba no era una revolución, era social imperialista. Claro. Imagínense, imagínense, eso ni siquiera era una revolución. Entonces, sí, a lo que voy es que finalmente, digamos, hay que entender el fenómeno, hay que entender lo que pasó. ¿Es una amenaza Sendero para la sociedad peruana hoy? Política, ideológicamente, yo creo que sigue siendo una amenaza, pero en el intento de que ellos tomen el poder a través de las armas, de ninguna manera, ¿no? Así es. Pero, digamos, afectar eso, por ejemplo, en la parte importante para el desarrollo del país, la captación de la inversión, eso sí hace bastante daño. El hecho de que estén presentes ahí en la gran cuenca del Braem, los Quispe Palomino, eso ahuyenta la inversión. Claro, pero ahí están desarrollando una actividad ya delincuencial, o sea, son asociados al narcotráfico. Digamos, ahí tengo yo Siempre la discusión, especial porque, mire, Sendero Luminoso jamás hubiera podido existir si es que no tenía apoyo del narcotráfico. Lógico. Necesita economía, ¿no? Y los grupos subversivos terroristas en el mundo tampoco, no directamente del narcotráfico. Pero de otros crímenes El Medio organizados. Oriente, por ejemplo, es el petróleo. Claro. En la parte de Asia fue el opio. Siempre. Si no es eso, es imposible, porque los secuestros, los asaltos a los bancos, la presión a los campesinos pobres, no da. No da. Si no era por el narcotráfico, Claro. Sendero Luminoso quedaba ahí. Claro, piensen ustedes lo que cuesta mantener una columna, no sé, de 200 hombres armados y comidos y vestidos, que no están trabajando ni produciendo nada, sino que están haciendo una guerra. Eso cuesta mucha plata. Mantener un ejército cuesta mucho dinero. Guzmán decía que estaban por los encima de los 4.000 integrantes del ejército guerrillero popular, sin contar a los otros seguidores. Claro. Exactamente, de hombres alzados. Y la DIRCOTE en su momento señalaba más o menos, creo que en el informe de la Comisión la verdad está, que Sendero llegó más o menos a ese número de guerrilleros, entre comillas, de nuevo lo pongo entre comillas, pero de personas armadas, hombres y mujeres armados, ¿no? Alzados en armas. Entonces, la fuerza principal es el elemento militar más sofisticado que está cerca a los mandos importantes y con capacidad bélica, digamos, para hacer acciones armadas, incursiones, enfrentamientos. Que fue la que se desplaza básicamente en una metodología de guerra de guerrillas en toda la zona de Ayacucho. Pero también hay que decirlo, así en blanco y negro, Sendero nunca se ha enfrentado. Sendero siempre atacó por la espalda. Ah, sí, claro. Emboscadas, emboscadas, asesinatos selectivos, pero todo por la espalda, nada de frente. Cuando la enfrentaron, siempre la vencían. Los pocos enfrentaron. Hay un relato muy interesante de Gustavo Gorriti de una batalla, ¿no es cierto?, en las alturas de Ayacucho, donde llega un batallón policial y los campesinos piden ayuda, porque saben que arriba están los senderistas, y hay una pequeña batalla, ¿no es cierto?, y se enfrentan, y evidentemente las fuerzas del orden y los campesinos unidos ganan, terminan haciendo que los otros huyan o mueran en la batalla.
Entonces, cuando se han enfrentado, sí sabían que salían perdiendo, Claro. porque no tenían ni el armamento. O sea, si se enfrentaban en emboscadas era para robar armas, básicamente para eso, porque el ejército tenía muchísimo Pero mejor siempre por traición, arma. por Sí, emboscadas, por ¿no? emboscada. La prueba de que ellos no se enfrentaban directamente es que desde el año 82, me parece desde mediados del año 82, los campesinos que eran presa fácil de Sendero empiezan un poco a juntarse y a armarse rudimentariamente tal cual inició Sendero Claro, con sus y hechizos. se ¿no? enfrentan directamente a Sendero Luminoso. Así es. Años después los desalojan del campo. Claro. O sea, hace fracasar al planteamiento primigenio de Guzmán, que decía que hay que acercar del campo a la ciudad. Claro. Y los campesinos se rebelan y más bien los desalojan del campo a los senderistas. Claro. Y la lectura Consecuencia de ello es que el sendero se repliega a la ciudad. y en los 90 pues Es que ellos decían que habían logrado el equilibrio estratégico y ya tenían todo el campo. estaban más cerrados en Lima que Claro. estar en el campo. Claro, ese es el error. Y la pues. consecuencia de todo ese trabajo de los comités de autodefensa o rondas campesinas, no son rondas campesinas, es la captura de los integrantes del comité central y del Exactamente. mismo Guzmán. Exactamente. Poco a poco lo fueron empujando a la ciudad. Pero Guzmán, para justificar ante sus huestes este fracaso, dice, perdón, ya logramos el equilibrio estratégico. Así es. Y para Mao, lograr el equilibrio estratégico era tener controlado el campo para poder asaltar la ciudad. Era del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque todas las masas campesinas, digamos, lo seguían. Lo cual era absolutamente falso. Lo mudan a Lima a fines de los 80s y a partir de ahí comienza a dirigir acciones terroristas en las ciudades, muchísimo más duras, ¿no? Contra comisaría, policía, ¿no? Los que vivimos en esa época sabemos lo que fue. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 53 minutos, estamos conversando A Pensar Más con el especialista en temas de terrorismo y narcotráfico, don Pedro Yaranga. Rosa María Palacios. José Alejandro Godoy nos dice, la enseñanza crítica sobre este periodo de violencia es clave. Y por experiencia, porque es profesor también, los chicos quieren saber más sobre este periodo de la historia. ¿Le ha pasado también? Sí. Yo salgo cotidianamente a dar algunas charlas en las universidades. Por ejemplo, me dio un poquito, digamos, no miedo, pero una cierta desconfianza en el auditorio de la universidad esta que está en Chaclacayo, Ah, en la Cantuta. La Cantuta. Hermoso auditorio, Ya. hermoso auditorio, pero felizmente casi la mayoría profesores y hicimos una empatía, ¿no? En la uni también, entonces y a veces... Y los chicos quieren saber más. Sí, claro, y las preguntas que hacen es fenomenal. Sí. Y un poco también estoy aprendiendo a ser más didáctico, ¿no? Como para conversar. Que se aprende mucho. Se aprende enseñando, por supuesto que se aprende enseñando. Y hay que explicarle a la gente lo que usted dice que es bien importante. Miren, que Sendero se vuelva a alzar en armas no va a pasar. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo. Es otro mundo desde tantos puntos. Miren, el 80%, a ver, en los 80s, el 60% del pueblo era pobre. Hoy día, la clase media se ha ampliado notablemente. Ujú. Como usted dice, era mucho más fácil que a un joven sin formación se le capte. Hoy día los jóvenes tienen muchísimo, aunque no me crean, muchísimo más contacto con el mundo. Están Está mucho más pegado que a escuchar algún ideólogo, más pegado al celular. Exactamente. Y cuando los- dictas una clase, entonces tienes que tener mucho cuidado porque dices alguna palabra y te dice, profesor, oiga, eso no es así. No es así. Acá hay un artículo que dice tal cosa. ¿Ok? O Google dice tal cosa, o la Real Academia dice otra cosa. También, claro. Sí, claro. Al toque, tienen entonces tienen el mundo más conectado a ellos. Así es. Entonces, engañarlos es mucho más difícil. Ujú. Entonces, no es posible que Sendero Luminoso logre una masa crítica de 4.000 guerrilleros armados ni de casualidad. No tiene los medios, no tiene nada. Pero sí es posible que sigan en su combate ideológico y envejezcan todos, porque tal vez los jóvenes no se dan cuenta, pero estos señores que ustedes ven ahí son para nosotros unos viejitos, porque los hemos visto envejecer en la cárcel Ujú. Y terminarán también y así. terminarán sus días en la cárcel. Y yo lo que te conté, pues de esta militante, de esta integrante del Comité Central, Claro. que los penales no es para desideologizar. Claro. Y a estas alturas de mi vida no me permite que me cambie de ideología. Así es. Y no va a cambiar su ideología. No va a cambiar. La mayoría probablemente sí, pero va a haber un grupo de irreductibles que no van a cambiar. Así es. Porque además hay mucho orgullo, ¿no? O sea, es gente que
la gente joven, que entró joven, sí siente, sobre todo en el MRTA, por ejemplo, yo siento que ahí hay mucho más arrepentidos. Cuando se escuchaba la entrevista con Peter Cárdenas, por ejemplo, decía, a la mitad de su carcelería más o menos se dio cuenta que había perdido miserablemente su tiempo, su vida, su libertad. Pero también hay que decir que en manejo ideológico es menos que Sendero el MRTA, porque no es maoísta también. Exactamente, no, ellos no son maoístas. MRTA es la guerrilla clásica latinoamericana. Así es, así es. Similar, digamos, al de Cuba. Exactamente, la guerrilla clásica latinoamericana. O las guerrillas centroamericanas, ¿no? Que quieren alzarse, digamos, quieren llegar al poder, como Sandino, como ese tipo, como la FARC. Eran como primos de la FARC, ¿no es cierto? Y guerrillas que hemos tenido en toda Latinoamérica. Pero no eran el movimiento maoísta, no tenían ese componente, pues, ¿no? Entonces, hay una... Ahora, chicos, los que nos están escuchando, esto implica que ustedes estudien un poquito, ¿no? Sobre qué cosa es maoísmo, qué cosa es marxismo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la guerrilla cubana? Yo creo que una cosa importante es que en realidad todos, incluidos los estudiantes, deberían leer por lo menos los informes de la Comisión de la Verdad por y lo menos Reconciliación, que actualmente ya está en la web. Además, miren, los 10 tomos del informe de la Comisión. Es mucho, no los mate a los chicos. No, pero tiene pasos importantes. Es decir, dentro de los 10 tomos hay casos específicos. Claro. Por ejemplo, el caso de Tarat, el caso de María Elena Moyano, el caso de la muerte tal, el caso de la muerte de o tal atentado. Exacto. Entonces yo lo que los oriento siempre es, miren, si quieren leer un libro general, lean el tomo 1, que es la parte general. Y de ahí vayan a los casos. Por ejemplo, el caso Morote. Sí, Ahora estábamos discutiendo en la pausa, una de las cosas que es emblemática del juicio a Morote, que lo juzgan en el 92, lo condenan, perdón, lo atrapan en el 88. A él no lo atrapan con Guzmán, a él lo atrapan 4 años antes. Él venía a la preparatoria del primer plenario, ¿no? Exacto. Entonces, a él lo atrapan en una operación policial, encubierta, muy bien, listo, y su sentencia termina por salir en el año 90. Sí. En esa época los jueces eran más expeditivos, o sea, en 2 años lo juzgaron. El abril del 90. Exactamente. 48 horas después matan al juez. Y hay 2 versiones, ¿no? Ángel Páez sostiene que fue asesinado por MRTA, porque MRTA se atribuye el asesinato del juez, y en la Comisión de Verdad hay algunos que atribuyen el asesinato a Sendero Luminoso. En todo caso, asesinaron al juez. Al que sentenció a Morote. A 25 años. Así es. O sea, su juez fue asesinado. O sea, imagínense ustedes el grado de ferocidad. Por eso es que, digamos, algunos estudiantes de Derecho no entienden la época de los jueces sin rostro, ¿no es cierto?, los juzgados militares. Mataban a los jueces. Claro, en ese caso, por ejemplo, yo estaba averiguando a cuántos MRTistas ese juez había sentenciado. Yeah. Todavía no había sentenciado a ningún MRTista. Bueno, estaba por, pues. Estaba por. Ese es el problema. Había que sacarlo. ¿Tenía proceso? Sí. No, y no solamente eso, ya había sentenciado senderistas, no iba a tener problemas sentenciando MRTistas. O sea, era un juez que no tenía miedo. O sea, mandar a Morote 25, 30 años a la cárcel. Por ejemplo, la presunción de que hayan sido senderistas, yo diría que sí se asemeja un poco más que hayan sido MRTistas, ¿no? Claro. 50-50, digamos. O sea, digamos, ambos grupos querían verlo muerto. Sí, claro. Y a todos los magistrados que veían casos de terrorismo. Exactamente, ¿no? A todos. Y digamos, no es el único magistrado que pierde la vida. Entonces, hay que tener en cuenta también que para poder... magistrados y también fiscales. del fiscales, pero también del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el padre de el congresista Víctor Andrés García Belaunde, el doctor Domingo García Rada, tuvo un atentado en su vehículo. Sobrevivió, bueno, con heridas graves, pero sobrevivió y murió años después, pero fue un atentado directo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones porque, como decíamos hace un momento, ellos, obviamente, el sistema democrático, las elecciones, ¿no es cierto?, eran lo peor que podía pasar. Así es. Entonces, ¿cómo inician sus acciones en Sendero Luminoso? Quemando ánforas en Chuchi. La primera acción de Sendero Luminoso es, aparte de colgar perros en el centro de Lima, ¿no es cierto?, con los nombres de los líderes maoístas que habían traicionado a Mao, y nadie entendía nada, ¿no? Los 4 de Shanghái. Claro, la banda de los 4, ¿no? Deng Xiaoping. Entonces tú mirabas y decías, ¿qué es un perro colgado con un cartel, con unas leyendas en chino? ¿Qué miércoles? ¿No? Entonces, claro, era parte de la ideología que querían imponer en el Perú y lamentablemente, eso hay que decirlo,
la policía se demoró en entender por varias razones. 8 años. Primero porque 8 años demoraron para entender quién era Sendero Luminoso. hay que decir una cosa, lo sacaron del juego muy prematuramente. O sea, en el 83, cuando se permite que el ejército entre a Ayacucho, el ejército tome control, digamos, del orden interno en casi todo el país, porque se declara en emergencia todo el país. En ese momento, la policía, en realidad, deja de tener el liderazgo, ¿no es cierto?, que debió haber tenido en la investigación del crimen. Porque lo que lleva a la captura de Ismael Guzmán es la investigación. Por supuesto. Si no hay, o sea, es la profunda investigación en el conocimiento absoluto de quién es tu enemigo. Si no conoces quién es tu enemigo, si un imposible. poco repasamos parte de una estrategia, por ejemplo, Sun Tzu recomienda, dice, ¿qué cosa necesitas para ganar una batalla? Conocerte primero a ti mismo, quién eres, conocer a tu enemigo. Claro. Ahí tendrás alguna posibilidad de ganar la batalla. Exactamente. Pero si no conoces a tu enemigo... Y lo más importante, Sun Tzu también, es dejar que tu enemigo te subestime. Ah, bueno. Ese es perfecto. Y Sendero subestimaba a la policía. Creía que la policía no lo podía tocar. Llegó un momento de tal, digamos, soberbia, que obviamente el ejército no podía con ellos y el ejército no iba a poder con ellos nunca. ¿Ya? Porque ellos tenían este concepto además militar de la lucha, ¿no? De un conflicto armado. Pero no se dieron cuenta que había un concepto de inteligencia policial que fue el que los derrotó. Es que Sendero subestimaron a la policía. Jamás se imaginó que la policía iba a estudiar la ideología de ellos. Exactamente. Y la policía empezó a estudiar la ideología. Marco Miyashiro se dedica años a estudiar maoísmo. Pero no solo son los Claro. mandos policiales, sino también los todos los suboficiales, agentes. ¿no? Todos los No, agentes había se escuela. especializaron. No, hay una escuelita, ¿no? Toda una escuela, Sí, efectivamente. sí, sí. Había escuelita donde se explicaba, esto funciona así. Entonces ya entendías la lógica del enemigo, por qué se disfrazaba de esta manera, por qué se mimetizaba con la población, cuáles eran sus lugares de proyección, básicamente las universidades, donde hubiera gente joven, como tú dices, con escasa formación y escasos recursos. Entonces era una forma de trabajar que la policía comenzó a entender y lo pudieron capturar. Eso, además hay que decirlo, no ha pasado casi en ninguna parte del mundo. No. En ninguna parte del mundo. El Por ejemplo eso del Perú es es que la simbólico. calidad de policías que nosotros en el Perú hemos tenido y todavía tenemos es admirable. Claro. Porque ellos sí se han dedicado estrictamente a estudiar. Por ejemplo, el pequeño grupo que hasta ahora sigue haciendo trabajos por propia voluntad con esto de los remanentes de los Quispe Palominos son personas que se dedican de día y de noche. Claro. Y hasta se han olvidado de su familia. O sea, y además que hay gente que tiene 15, 20, 30 años, todavía quedan del grupo inicial. Muchos ya se han jubilado, por cierto, pero todavía quedan gente que está metida en la policía trabajando de manera, por supuesto, anónima, ¿no? Están cubiertos, no encubiertos, sino protegidas su identidad. Que tenemos ese bagaje, digamos, de intelectual, es importantísimo que la policía no lo pierda. Por eso que se puede hacer una operación como Perseo, por eso que se pueden encontrar todas estas agrupaciones de fachada, porque la policía sigue trabajando y va a seguir trabajando. O sea que no hay que tener miedo de que Morote vaya a un arresto domiciliario, porque sus posibilidades de acción son absolutamente mínimas. Son como la celebración de estos viejitos, o sea, no va a durar ni 5 minutos, no hay forma. Además, en el camino, ambos, tanto Morote como Margot Liendo Gil, de todas maneras van a ser sentenciadas por los nuevos casos, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Así es, no han prescrito y no van a prescribir nunca, pase lo que pase. Así Es decir, felizmente no van a prescribir nunca. Entonces tienen que pagar por ellos. Así es. Y como siempre digo a la gente, miren, Ismael Guzmán, como es el líder de la organización, está juzgado a cadena perpetua, igual que Elena Iparraguirre, con revisión, sí, a los 35, 40 años, pero esa revisión parte de que tú puedas llegar a la conclusión que 40 años después el reo sí se ha arrepentido y resocializado. En estos casos, no, entonces no van a salir nunca. Yo estaba leyendo un caso de los nazis, por ejemplo, Claro. y un abogado muy versado decía de que la sentencia debe ser acorde a la edad del reo. Claro. Dice, para uno que tiene 80 y tantos años, ponerle 8 años o 10 años es cadena perpetua. Exactamente, claro, da lo mismo, porque ya no va a salir. Ya no va a salir. Ya no va a salir. Y si sale, bueno, sale a un hospital, a morirse en un hospital, pero ya no va a hacer una vida política ni nada por el estilo. Nosotros queremos, creo que en el fondo todos los que hemos vivido esta época horrible, que es que acabe, ¿no? Pero
acabará cuando todos estos sujetos mueran de muerte natural, ¿no es cierto? Que es un beneficio que ellos no le dieron a sus víctimas, ¿no? Hay que decirlo, que Eso la es democracia cierto, le da a ellos, pero, ese ya es un beneficio. pero también yo creo que hay que tener presente de la forma como ellos están avanzando a nivel ideológico político, ¿no? Y eso es salir a las universidades, conversar con los estudiantes en la calle, que deberían hacer realmente los partidos políticos, pero no lo van a hacer porque nuestros partidos políticos han perdido mucha credibilidad. Y a nivel nacional... ¿Por qué usted y yo tenemos que ir a las universidades a hablar de esto? Sí, pues. ¿Por qué no van los partidos? Es un compromiso, ¿no? Hacer es la un lucha compromiso. política. Por ejemplo, no lo hacen. En Ayacucho existe los familiares de las víctimas y cada vez que voy siempre converso con ellos. Voy a ir pronto a verlos. A veces hacemos caminatas y bueno, y somos una cantidad todavía muy gruesa que todavía ni siquiera estamos dentro del registro único de víctimas, todavía, incluido yo. Claro. Usted perdió a sus padres, ¿no es cierto? Sí, así es. Claro, y siendo muy joven en ese entonces, claro, uno no se imaginaba todo lo que iba a pasar después, ¿no? Jamás. Jamás se imaginó que usted se iba a volver un experto en terrorismo. Es más, uno sueña con lo que tiene a veces a corta edad, y a corta edad yo módicamente tenía pues todo a la mano. Claro. Propiedades, el campo, el que comer que le proveía el campo. Teníamos terrenos, por ejemplo, en la selva, pero de noche a la mañana perdí todo. Claro. Y salí con ropa encima. Claro. No pudo recuperar esos bienes. No, jamás. ¿Y se los quedaron quiénes? Bueno, después ingresaron y bueno, invasiones, claro. Y las invasiones y las amenazas con armas. Claro. Es una zona pues donde no tiene mayor control. Y para no estar en más problemas, mejor alejarse del todo, ¿no? Así es. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias a Pero Yaranga. Siempre es un gusto tenerlo acá. Siempre está informado de las cosas que están pasando, como lo está haciendo la Policía Nacional. Y tengamos en ese sentido confianza en aquellos que hace 30 años capturaron, 25 años o más ya, capturaron a Imael Guzmán estudiando al enemigo. Y a todas las personas que nos escuchen, en vez de tener reacciones histéricas, ¿no es cierto?, que la tienen los partidos políticos, rechazamos, salir a decir, ¿saben qué? Tenemos que enseñar más, explicar más qué fue lo que pasó. Los partidos políticos siempre deberían hacer mea culpa. Mea culpa. Porque primero, porque no están activando a nivel nacional. Producto de ello es que se están masificando estos partidos locales y regionales. Y en las elecciones eso es notorio. Sí. Con, como sabemos bien, el ingrediente del narcotráfico metido adentro. Eso de lleno. Exactamente. Y estas elecciones que se aproximan no va a ser la excepción. No, al contrario, va a ser la agudización. No, sí, claro. Narcotráfico es que, sí, imagínate, el Congreso no solamente no ha endurecido, ¿no es cierto?, las normas de financiamiento político, sino que las ha relajado. Ahora no hay ninguna necesidad de informar durante el proceso, ninguna. Eso lo ha sacado este Congreso. Entonces, estos movimientos regionales que ya no tenían obligación de informar, no tienen ninguna obligación de dar cuenta de nada. Entonces, van a tener, si quieren, voluntariamente que informar. Entonces, ¿de dónde salen las platas para las campañas? De las actividades del crimen organizado. Encima, en lugares importantes se están desactivando los juzgados especializados y eso es una amenaza. En el caso de Ayacucho estuve revisando, ahora no hay ningún juzgado especializado en narcotráfico menos Sala. ¿Qué? Y como consecuencia, ¿sabe qué? Están saliendo libres muchos narcotraficantes integrantes de clanes familiares. Bien raro, ¿ah? Eso, Duberlí. Por lo menos ya tengo una documentación bastante condensada. Que Duberlí no nos escuche, porque eso no es casual. Y viendo el caso que estamos viendo del congresista Edwin Vergara y su hermano, que parece ser que Edwin no es más que una pieza en un ajedrez mucho más complicado, ¿no es cierto? Edu Vergara, ¿no? De Abancay. Claro, le dicen Edu, pero se llama Edwin, ¿no? Pero no le gusta que le digan Edwin, sino Edu, porque es más blancón, digamos, no ser Edu que ser Edwin. Como dicen, ¿no? Más caché. Más caché. Pero su hermano Fabio, que es, a ver, el jefe del INEI en Abancay, gana 2.700 soles por toda la República. Hace años que gana 2.700 soles. Siempre es el jefe del INEI. Su madre enfermera, técnica en enfermería. Tienen pues 27 inmuebles, es una cantidad de propiedad. Y la respuesta es, nosotros siempre hemos sido ricos, ¿ah? ¿Cuál es el problema? Entonces, si siempre has sido rico, ¿por qué eres el jefe del INEI en Abancay? Explícame.
¿Para ganar 2.700 soles o porque es el apóstol de la informática? ¿No? O de la estadística. ¿Cuál es? Yo trabajé algún tiempo en ENACO siendo jefe, ganaba 3.250 más viáticos y no me abastecía en la zona en que estaba. No me abastecía. Imposible. Imposible. Porque uno tiene siempre que hacer gastos familiares. Imposible. Digamos, sobre todo en esa zona, donde todo es carísimo. No. Bien rarito todo. En fin. Bueno, dicen que la fiscalía va a recoger el equipo de grabación de Moisés Mamani. Lo va a tener que ir a recoger, porque Mamani no lo quiere entregar. Dios mío, es un reloj. ¿Por qué tienen que mandarle un fiscal para recoger un reloj? Mándenle un taxi. Si no... Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Muchísimas gracias a don Pedro Villaranga por explicarnos todos los temas de terrorismo. Gracias, muy buenos días. Y qué bueno que vive cerca. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Un tren, ¿no?, de transporte masivo que va sobre una vía segregada a altura, en medio de la nada, y sacar a todos los cientos de pasajeros que están en los vagones de ahí. Es un problema de rescate complejo. Entonces no se puede manejar pues así, no, dejarlo a más o menos a la buena voluntad de los bomberos y de los que podemos. No, así no funciona. Ningún país civilizado. Entonces, si queremos tener sistemas masivos de transporte civilizados, ¿no es cierto?, hay que inmediatamente, y bueno, todavía falta la investigación y la información sobre lo que pasó. Porque acá en el Perú pasan cosas. Sí, el accidente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nadie informa. Eso ya lo veremos en unos meses. No podemos saber qué fue lo que pasó. Es falta de mantenimiento. Porque si falta de mantenimiento deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Porque va a volver a ocurrir con otros a cada vagones. rato. Entonces, no están gastando lo que tienen que gastar en mantenimiento. No es eso. Ya, muy bien. Entonces, si no hay falta de mantenimiento, ¿qué es? ¿Un proveedor que entregó una pieza que no sirve? ¿Qué proveedores son los que tiene el tren? Etcétera. Tienes que encontrar una razón. O sea, usted, señora, cuando se le malogra en su casa algo, quiere saber qué pasó. ¿No es cierto? Bueno, se volaron los plomos. ¿Por qué? Sobrecarga. Bueno, entonces tengo que buscar la solución a la sobrecarga, no solamente cambiar los plomos. Pero acá podemos tener el mayor de los escándalos, ¿no es cierto? Y una vez que ya todo el mundo soluciona su problema, o sea, a la hora de llegar a su trabajo, nos olvidamos del problema. Vamos a ver si a las 5, hora pico, 6 de la tarde, hora pico, el problema está solucionado porque la gente tiene que volver a su casa. ¿Acaso salió un comunicado para decir, miren, hoy día, durante todo el día, no, hasta mañana, no salió ni un comunicado? Habrá que buscar Facebook. Sí, y las personas mayores generalmente no usan Facebook. Yo no uso Facebook, yo tengo el Facebook por razones de trabajo, si no, no usaría. ¿Por qué voy a tener que usar Facebook? Para eso hay medios de comunicación. Es más, ahora con el proyecto Mulder que está parado, ¿no es cierto?, está prohibido que esto sea publicitario. O sea que gratuitamente, graciosamente, los medios de comunicación tienen que avisar a la gente que hay este servicio inhabilitado, pues, ¿no es cierto? Entonces es complicadísimo. Acaban de habilitar el servicio desde la Estación Cultura hasta Bayobar. Bueno, parece que se está rehabilitando poco a poco, pero que expliquen, pues, ¿no? O sea, ya, sí, va a seguir, ya estamos... O sea, que alguien salga y explique cuál es el plan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la investigación? ¿Cuánto va a durar? ¿No? Ayer hubo otro problema similar en el aeropuerto Jorge Chávez, pero muy parecido, ¿no? Donde que lo que prima es la desinformación. Un avión se malogra en la pista. No sé si viste, de esta línea Sky Airline. Muy bien. Ya. Entonces, para mover el avión de la pista hacia un sitio donde se pueda ser reparado, se han demorado pues 2 horas. ¿Ya? Eso ha atrasado todos los vuelos de todas partes. Además, como ustedes comprenderán, hay vuelos que están ya en el aire, ¿no es cierto?, que vienen de destinos muy lejanos, ¿no es cierto? Porque yo puedo darle la vuelta a un avión que está viniendo de Trujillo, de Arequipa, pero yo no le puedo dar la vuelta a un avión que está viniendo desde Madrid. Tengo que hacerlo aterrizar en alguna parte, ¿no es cierto? O lo mando a Chiclayo, o lo mando a Guayaquil, o sea, hay que tomar un montón de decisiones. Bueno, ayer el aeropuerto ha estado cerrado, el aeropuerto Jorge Chávez, unas 2 horas, generando
muchísima cancelación de vuelos incluso, cancelación de vuelos, sobre todo de los que venían de provincias a Lima, y en otros casos demoras de 2, 3, 4 horas, sin ninguna información. O sea, se malogra un avión en la pista, porque solo tenemos una pista, pues ese es el problema, no tenemos las 2 pistas, ¿no? Y no hay forma. Además, no te dicen, bueno, los vamos a mandar a Pisco, no sabemos nada. ¿Cuál es el protocolo acá, como tú dices? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, alguien en la torre de control está tomando decisiones. Eso es, porque al final los pasajeros llegaron a su destino y otros estarán llegando hoy. Pero, de nuevo, un accidente, nadie está libre. Un problema, como el que hemos visto en el metro, nadie está libre. No sabemos si es accidental, no sabemos qué es, ¿no es cierto? Pero hay que tomar las medidas sobre estos casos. Acá en el Perú hacemos un gran escándalo de algo y una vez que solucionamos el tema lo olvidamos. Y tengo un caso político. ¿Tú te acuerdas que el gabinete de Ana Jara fue censurado? Sí. Ya. ¿Te acuerdas por qué censuraron a Ana Jara? No te acuerdas, ¿no es cierto? No se acuerdan. A ver, muchachos acá, jóvenes peruanos, acá la juventud. Eduardo, tú no, pero en fin. Casi, es parte de la juventud peruana. ¿Ustedes se acuerdan que censuraron al gabinete de Ana Jara en el gobierno de Antumal hace pocos años? Fue el primer gabinete censurado, si se quiere, en el siglo XXI. Sí, eso sí me acuerdo. Y en muchos años. Muy bien, censuraron al gabinete. ¿Se acuerdan por qué? Tic-tac, 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 tic-tac. Por un almuerzo aquí a la vuelta, por 2 sándwiches del Cordano. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿No les gusta el pan nada con lechón? Tic-tac, tic-tac. Nada. Se censuraron a un gabinete y no se acuerdan por qué estos jóvenes valores peruanos. Porque así somos los peruanos, pues. Hacemos un escandalazo y después no nos acordamos. Yo les voy a reflejar la memoria, porque ahí viene la noticia. Lo censuraron porque acusaron a Ana Jara, que era la primera ministra, y también al ministro de Defensa, al ministro del Interior, el ministro de Defensa era Pedro Cateriano, de hacer seguimiento y reglaje a los opositores políticos. ¿Ah? Por eso fue. Bueno, ayer el Poder Judicial finalmente absolvió a todos los ministros acusados de haber participado en este supuesto reglaje. Entre ellos a Pedro Cateriano, que es el que me avisó, y me dice, mira cómo es la vida. Hoy en la mañana no hay un solo titular sobre el tema. En ningún periódico. Nada. Ayer lo han notificado a él, todo el tema absueltos o archivados, no sé exactamente cuál, pero son que no han encontrado prueba alguna de algún reglaje. Años después, estamos hablando ya, a ver, esto fue probablemente el 2015, 2016, 2017, 2018, 4 años después. 4 años de proceso, ¿ah? Procesado, inocentes. Costó un gabinete, nadie se acuerda por qué se echaron al gabinete, costó que Pedro Cateriano asumiera como primer ministro, ¿no es cierto?, los últimos meses, año y medio de gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Se cierra el caso y ni una línea. Porque en el fondo parece ser que no nos gusta que nos rindan cuentas. Que era un tema central, clave. El Congreso anterior, que no tenían mayoría, pero que el bloque fujimorista y el bloque aprista se unieron, ¿no es cierto? Más otros más, por supuesto, que ya eran disidentes de Peruanos por el Cambio, que no era partido todavía, pero que habían entrado en la lista de Kuczynski, más la izquierda también. Entonces, todos se sumaron y censuraron al gabinete de Ana Jara. La mandaron a su casa, Ana Jara. Ojalá que podamos hablar con ella en estos días. Y ayer han archivado todo y no ha sido noticia para nadie. Entonces no les sorprenda pues que mañana, ¿no es cierto?, no sepan qué pasa en el metro y que se vuelvan a malograr otra cosa y que no nos informen, ¿no es cierto?, que el aeropuerto se pare 2 horas y nadie te informa de nada, porque no estamos acostumbrados a exigir que se nos rinda cuenta y una vez que se resuelve el problema, ¿no es cierto?, se nos diga qué pasó. ¿Hubo reglaje? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de toda la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Ya nos escucha toda Arequipa a través de Radio San Martín, todo Chimbote a través de RSD Radio Santo Domingo. En el Cusco estamos a través de Radio Veritas, en Ucayali a través de Radio Cepagua, en la Convención a través de Radio Quillabamba. Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios, Lima a través de Radio Santa Rosa en sus 2 frecuencias, y nuestros amigos de Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, y nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y gracias a AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Bueno, queremos avisarle a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Lima que armarse de paciencia porque el metro está cerrado en buena parte de su recorrido, el metro 1, como hemos estado informando en este programa desde temprano. Pero yo lo que quiero llamar la atención es sobre la falta de información clara y organización respecto a esa información. Ayer hubo un accidente ya cayendo la noche, por el cual cientos de personas tuvieron que evacuar el metro caminando por los rieles del tren, lo cual solo se puede hacer obviamente con personal especializado. Las unidades de bomberos llegaron, ayudaron a la gente a salir. La gente se desesperaba, trataba de abrir las ventanas porque evidentemente en un accidente eléctrico lo primero que se hace es cortar el fluido eléctrico para que no haya nadie que se electrocute. Y la ventilación es escasa porque se apaga el aire acondicionado y en la desesperación la gente quiere abrir las ventanas, abrir las puertas. Entonces primero hay que educar a nuestra población usuaria del metro, que no va a pasar nada, que no les va a faltar el aire, que no van a morir ahogados. Es como cuando dentro de un ascensor te dicen, no se mueva, ya van a venir por usted, aquí hay suficiente aire para que a usted no le pase nada. Sí, efectivamente va a tener usted mucho calor, pero no significa que le vaya a faltar el aire. Primer asunto. Entonces, un poco de educación al usuario. Pero en segundo lugar, por eso te dicen, en caso de accidente, no se muevan hasta que no lo saquen, hasta que no vengan por usted, porque uno no sabe por dónde está caminando, y menos de noche. Entonces los bomberos llegaron, ayudaron a la gente a salir. ¿Qué es lo que debió hacer el Metro de Lima? No sacaron un comunicado pues en Facebook, ¿te das cuenta? Sino salir en todos los canales de televisión anoche, en todos los radios de Lima ayer en la noche, diciendo que el servicio no se iba a restablecer hoy y señalando una hora aproximada al restablecimiento del servicio. Si eso se difunde adecuadamente, pues obviamente esta mañana no hubiéramos tenido el congestionamiento que ha habido desde San Juan del Lurigancho hasta Villa Salvador, porque por todas partes hay congestionamiento. Entonces, ahí uno se da cuenta, a ver, ¿quién está manejando esto? ¿No? Entonces, el Ministerio de Transportes, porque el Ministerio de Transportes y un concesionario, bueno, responsabilidad de ambos. Las señoras pues no tienen Facebook. Eso. ¿No existe un protocolo para hacer todo esto? Por supuesto. Tiene que haber un protocolo. Y el protocolo existe, pero el protocolo además tiene que cumplirse. Así es. En cualquier metro del mundo, pero del mundo, tú cierras 1 hora el metro y te avisan por todos los medios posibles durante días. Ya, esta es una emergencia. Mayor razón. O sea, no basta en que te quedes en la emergencia y en cómo lo has resuelto, sino, bueno, muy bien, ¿mañana va a haber metro? No va a haber. Perfecto. Entonces, ¿qué alternativa de solución me da usted para que yo pueda ir de Villa El Salvador a San Borja? Deme alguna alternativa. No hay alternativa. Ya, bueno, entonces que el gobierno nos diga que mañana no hay colegio para los niños que tienen que ir, no hay trabajo, no hay... Y por supuesto, no sé, que el Ministerio de Trabajo dé alguna habilitación para las personas que tienen que llegar tarde a trabajar hoy día. Así es. En vez de que estén desesperadas, porque la desesperación de la gente, fíjate, lo que revela es que quieren cumplir con sus obligaciones. La gente no se desespera por gusto, porque tienen un espíritu de trabajo que es destacable, quieren llegar temprano a su trabajo, quieren cumplir con su trabajo, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, esto se puede prevenir en una ciudad organizada. ¿Dónde está el alcalde de Lima en todo esto? Por ejemplo, asumiendo un liderazgo. Para eso tienes... Yo sé preparando la campaña de su hijo, está ocupado. Está ocupado la campaña de su hijo, sí, pobrecito el chiquito. Ya, pero así como le está preparando su campaña, hay gente que también tiene que llevar a sus hijos al colegio pues hoy día en la mañana. Ya, entonces, el asunto es, ¿esto es un concesionario? Sí. ¿Esto depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy? Sí, porque la Municipalidad de Lima hizo la cesión de posición contractual hace mucho tiempo, en la época de Alan García, de su segundo gobierno,
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De ahí vienen todos los contratos para la ejecución y concesión del Metro de Lima. Muy bien. Entonces, si no puede estar el alcalde de Lima como titular, por lo menos que esté como líder de la ciudad. Y diga, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la gente no tiene una alternativa de solución? O, si no hay alternativa de solución, ¿qué alternativas proponemos en la madrugada? Y de las 5 de la mañana, ¿no es cierto? O 5:30, abren los primeros noticieros, comienzas a dar información. ¿Cuál es la información hoy día a las 6 de la mañana? Caos, congestión, no hay policía, nadie sabe qué pasa. No hay orden. La policía recién se ha presentado, porque recién le han avisado, a las 7 de la mañana. Ya cuando yo estaba saliendo por acá comenzó a llegar la policía a poner un poco de orden. Porque además el metro está diseñado para que no hayan rutas alternas de combis, micros, a varias cuadras, para que no compitan con el metro. Entonces vas a tener que permitir, ¿no es cierto?, por unas horas que algunos desvíen su ruta, ganan, además, para poder movilizar a la gente que intenta movilizarse. Pero nada, entonces tienes un sistema pues ya cachina, ¿no? Un carro cualquiera se abre una puerta, se trepan 5, cobro 5 soles por coco, hago colectivo 3 horas, ¿no? Y me gano mi platita, en vez de hacer taxi, ¿sí o no? Que la señora desesperada por llevar al niño al colegio, el señor que quiere ir a trabajar, paga los 5 soles y se acabó el problema. Sistema cachina. Ay, ay, ay. ¿Por qué tenemos que sufrir esto, señor? No, que no tiene sentido, porque todo esto puede organizarse muy bien, pero no se organiza. Y sería un motivo lo que ha pasado, porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente. A cada rato. En cualquier momento puede volver a Así ocurrir es. u otros accidentes similares o diferentes, pero yo lo que me pregunto es la seguridad de la gente, ¿no? Brindarle seguridad total a las personas. Claro, porque, miren, es muy peligroso con electricidad salir de un vagón y caminar sobre los rieles. Tienes dos problemas. En las zonas en que es una vía elevada, primero que te puedes caer. Y la segunda que te puedes electrocutar. Claro. Entonces, es muy peligroso, por eso te dicen, no salga usted del tren hasta que no vengan a auxiliarlo. ¿Que eso qué significa? Que ya se cumplió con todo el protocolo, que ya se cortó el fluido eléctrico en esa zona, que puedes salir sin electrocutarte, que te van a guiar por dónde tienes que caminar. Pero estamos hablando de un sistema de transporte masivo que lleva a gente mayor, que lleva a niños, lleva gente con condiciones de discapacidad. O sea, es un problema. En el gobierno de Ollantumala, bueno, dice el Poder Judicial que no. O sea, la verdad procesal, que efectivamente es distinta de la verdad real, pero por lo menos en la verdad procesal, no. O sea, la censuraron por gusto, es lo que estoy diciendo. Porque no hubo tal reglaje. Por gusto la censuraron, por razones políticas. ¿Cómo se censura en este país? El señor Mamani. Ay, Mamani. Mamani y Keiko y Kenji no se hablan seguramente. Hace meses. Pero por alguna extraña razón, ¿no es cierto? Todo parece indicar que al señor Mamani no le va a pasar absolutamente nada. Porque las pruebas que ha aportado no son pruebas, pues. Son audios y videos editados. No valen, no tienen valor probatorio. Van a servir para desaforar seguramente a Kenia, bienvenido. Acá tenemos una apuesta. Acá, Abel dice que ni eso, ¿ya? Pero como ahora ha dicho, yo no hablo con él hace meses. Pero es increíble. Ha dicho que ha hablado con su papá la semana pasada. ¿Y a su papá lo es? Sí, a mi papá lo he visto la semana pasada. ¿Y con tu hermano? Hace meses que no habla. O sea, ayer cambian la pregunta, ¿ya? Y hace meses que no habla con su hermano. Linda familia, linda familia. Ahí en la Navidad no te matas de milagro, ¿no? Pero en fin, y hace meses que no habla con su hermano. Entonces, ¿y su papá? ¿De qué lado estaba? De su hermano, ¿no? ¿Y no vio a su papá la semana pasada? Entonces, ¿con su papá no ha hablado del tema de su hermano? Ay, pero realmente... ¿Qué hablarán cuando se reúnen? Porque no hablan de estos temas, creo, ¿no? No. Papito, ¿te gusta el almuerzo? Debe ser una cosa así. ¿Está rica la papita de la huancaína? No puedo creerlo, ¿te das cuenta? Hijita, ¿quieres meter preso a tu hermano? ¿Yo? No, papá, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Mentira de los noticieros, papá. No estoy viendo noticias. No, pues, es evidente que ella y su papá, si es que dice que lo visita, que a nadie le consta,
tienen que haber hablado de la situación de su hermano, ¿no? Y no va a ser leña del árbol caído. Ya cuando alguien dice que no va a ser leña del árbol caído, significa dos cosas. Es te gané, o sea, estás caído. Y dos, no te preocupes, no te voy a masacrar tampoco. Te voy a dar tiempo para que te arrepientas. Qué horror, Dios mío. Como decía alguien ayer, no es el problema de una familia disfuncional, porque hay muchísimas familias disfuncionales en el mundo. Es el problema de una familia disfuncional y perversa, donde se atacan y se meten cabe y se perdonan a cambio de la información que yo tengo de ti, tú la que tienes de mí. Bueno, en esas manos estamos. Y nadie pide cuentas, porque nadie pide cuentas. Nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Hay un cartel que dice pausa, pausa, pausa. Vamos a la pausa y volvemos, no se preocupen. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Están pasando un comunicado de Metro 1 por Twitter. Y usted me dice, y todo el Perú tiene Twitter. Todos tienen Twitter, ¿ah? Todos tienen Twitter. No, pues, o sea, hay que ir a medios de comunicación masivo cuando se está... Este es un tema de transporte masivo de pasajeros. Masivo. Entonces, en cualquier lugar del mundo tienes que ir a medios de comunicación masivos. Masivos que llegan a, evidentemente, las masas que vas a transportar al día siguiente, ¿ya? O sea, puedes sacar el comunicado en Twitter, en Facebook, las redes sociales pueden ser útiles, pero el tipo de público al que te estás dirigiendo en este momento son personas que no tienen por qué tener estas redes sociales o participar en ellas. De repente sus hijos sí, pero no todos. Y por otro lado, hay que entender que, digamos, lo que las personas quieren es una alternativa. No el comunicado diciendo, esto no han habido explosiones, no ha habido no sé qué, no. Ya, y la alternativa es, tómate tu taxi, mamita. No, pues, no. Me da cara de acá. Claro, ¿tú te has venido en taxi? No, tú, o sea, la han pasado bien. Acá me dice estás aguja. Nos dice que si le piden venir en taxi, viene a pie. Llegará a las 12 del día, pues llega. Al mediodía, pero llega. Sí, pues, o sea, digamos, no estamos ni a fin de mes, más bien estamos ya bien avanzada la quincenita, ¿no? Y a esta fecha, a 19 estamos hoy, ¿no es cierto? Ya está, por lo menos acá, Nail está agujaza. Dice que con la justa le alcanza para comprar su pancito y su café. Ya no, hoy día no hay pan, solo café, ya no hay pan. De verdad, entonces tienen que darle a las personas una posibilidad de hacer sus planes, su planificación, es una cosa de locos, en fin. Pero así estamos el día de hoy. Hay varias cosas también interesantes de señalar. Ayer un empresario que estuvo prófugo de la justicia mucho tiempo se entregó, ¿no es cierto? Se entregó después de, me parece que son 2 años y medio, que tenía una sentencia por la cual se le ordenaba cumplir prisión efectiva. Estuvo prófugo, escondido, se ha entregado, va a cumplir su sanción, serán los 5 años, de repente en el caso de él, porque en un tema tributario sí tiene normas de conducta, se las podrán aplicar si se porta bien dentro de la cárcel y salir por menos. Los problemas tarde o temprano te alcanzan y tarde o temprano tienes que enfrentarlos. Lo mismo pasa con el señor Vinicio Ríos en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el señor Vinicio Ríos? La Corte Superior del Cusco ya ordenó su detención inmediata y el señor Galarreta dice que al Congreso no les ha llegado el oficio. El señor Vinicio Ríos sabe que tiene una orden de captura emitida por las autoridades judiciales del Cusco. Sabe que tiene que entregarse. Y el Congreso sabe lo mismo. La mesa directiva del Congreso sabe exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo entregan? ¿Por qué colaboran, ¿no es cierto?, en una acción de evasión de la justicia? Yo, la verdad, a estas alturas nunca entiendo. Todos echan la pelota, ¿no es cierto?, y nadie es responsable. Al final de cuentas, esperemos que el señor Vinicio Ríos, él solito, se presente y se entregue.
porque la justicia lo va a alcanzar tarde o temprano, ¿no es cierto? En fin, hay que tener paciencia a veces con las situaciones que vemos. Los ciudadanos comunes y corrientes tenemos unas reglas, los congresistas tienen otras reglas, ¿no? Y no es este asunto de la inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Como se ha dicho por algunos congresistas ya mayores, no sé, Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Mulder, dicen que los que quieren quitar la inmunidad parlamentaria son unos ignorantes, o es una tránsfuga como Patricia Donaire. Al margen de quién presente la iniciativa tiene que ver con un abuso que se ha hecho sistemático de la institución, ¿no? Como dice Víctor Andrés García Belaúnde, eso es para los congresistas que no fiscalizan, porque los que fiscalizamos tenemos un montón de juicios. ¿Y los periodistas que fiscalizamos no tenemos también un montón de juicios? ¿Ah? Y muchas veces solos, en todo el Perú, sin la protección de un medio. ¿No tenemos también un montón de juicios? ¿Y no seguimos haciendo exactamente nuestro mismo trabajo? Esos juicios al final se caen porque no tienen ninguna posibilidad de ser probados. Nos amenazan con juicio, por supuesto, pero eso es parte pues del trabajo. Que no puede, le tienen miedo a un juicio. Un congresista le tiene miedo a un juicio en el cual sabe que es inocente. No, pues, esa es una tontería. Yo sostengo que mientras el Congreso siga abusando de la inmunidad parlamentaria, no van a obtener ninguna simpatía por mantenerla, a pesar de que es una institución que tiene un valor, que efectivamente la inventaron pues los ingleses hace cientos de años para protegerse del abuso del rey. En eso estamos de acuerdo. Y para protegerte de la encarcelación de tus enemigos políticos, también estamos de acuerdo. Pero ¿quiénes son los políticos que más acciones promueven unos contra otros? Ay, 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 si les contara. Pero en fin, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de... Perdón, estoy ya con tos. Vamos a hablar de terrorismo. Vamos a hablar de terrorismo porque ayer tratamos el tema a raíz de la excarcelación de Morote, que todavía no ha salido de la cárcel, así que todos tranquilícense. El INPE ha señalado que tiene que haber un informe de las condiciones carcelarias en las cuales se va a llevar a cabo el arresto domiciliario, informe que todavía no se ha emitido, y además hay el pago de una caución que tampoco se ha pagado, así que todos pueden respirar hondo y esperar un ratito porque todavía no se ha producido ningún traslado, pues un traslado de la prisión al lugar donde se cumple el arresto domiciliario. No es una excarcelación donde el señor abre la puerta del penal y dice chao, muchas gracias, hasta luego, ya nos vemos, me voy a mi nueva casa. Así no funciona, ¿ok? Entonces, aquí no hay ningún indulto, ninguna amnistía, ningún éxito del Movadef. Acá hay el cumplimiento de una sentencia de 25 años de condena más 5 años de prisión preventiva. ¿Cuál ha sido el error del Estado peruano? No formular acusación fiscal en 5 años y no obtener una condena por los nuevos procesos que se habían iniciado contra Osman Morote y contra Margot Lindo. Sobre todo contra Osman Morote. Así de claro. Entonces, si no entienden eso, o sea, entonces, las autoridades políticas del país, creo que no estamos entendiendo qué cosa es el Estado de Derecho. Yo he escuchado con mucha sorpresa decir al señor Villanueva, no estamos de acuerdo con la resolución del Poder Judicial, pero somos respetuosos pues, del Poder Judicial. ¿Cómo que no estás de acuerdo? O sea, le dan 5 años de preventiva y la ley te prohíbe darle más tiempo de preventiva. ¿Qué cosa le vas a dar? Es más, los abogados de Morote objetan incluso el arresto domiciliario, porque dicen que no corresponde, porque ya cumplió todo. Ya cumplió su pena, ya cumplió la preventiva y ya tiene que salir libre. Así de claro. Bueno, estamos con Pedro Yarán, experto en temas de terrorismo, para hablar justamente de esta, entre comillas, victoria pírrica del terrorismo y también para hablar de una noticia inquietante que trae hoy El Comercio, ¿no? Las nuevas formas de organización de excarcelados del terrorismo y parientes familiares para recomponer de alguna manera instituciones que tuvieron en el pasado, Socorro Popular, en fin, ¿no? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Rosa María? ¿Qué tal? Buen día. Espero que no haya tenido problemas para llegar con el metro de Lima el día de hoy. No, yo estoy cerca. Felizmente. Y por suerte yo en la mañana salgo y hoy día me tocaba recorrer algunos kilómetros. Ah, qué bueno, caminando. Muy bien. No, corriendo. Mejor todavía, mejor todavía. Pero bueno, vamos con este tema. Hay
digamos, primero una confusión sobre lo que está pasando con Morote, creo que le hemos aclarado, no es que el Poder Judicial quiera escarcelarlo, es que tiene que escarcelarlo. Sin embargo, creo que hay que observar el caso del colegiado de la Sala, me parece. Así es. Porque ese caso es relativamente un caso reciente, el caso Perseo. Así es. Allí, como se trata de una organización, correspondía directamente detención preventiva y no la detención domiciliaria. Que me parece también ahí tiene la culpa compartida el Ministerio Público y también el Procurador. Debieron haber observado a tiempo, pero me parece que ahí sí existe una falla. Por el caso Perseo. Así es. Ahora, Morote puede decir, perdón, yo estoy en la cárcel. Los del caso Perseo son todos los que no están en la cárcel. Los del caso Perseo son Crespo, ¿no es cierto?, Fajardo. El caso Perseo es la reorganización, ¿no es cierto?, de Sendero Luminoso a través del organismo de fachada. No, pero ahí en el caso Perseo se descubren documentos importantes nuevos de las celdas directamente de Guzmán, de su esposa, de los integrantes del Comité Central, pero también de sus abogados. ¿Dónde tienen responsabilidad los integrantes del Comité Central en el caso Perseo? Porque ahí es donde se gesta el Movadef. Claro. Y el Movadef se gesta desde la cárcel. Eso. Es decir, la participación directa de Guzmán y los integrantes del Comité Central. Por lo tanto, también Morote, Margot Liendo Gil tienen responsabilidad política. Claro, pero lo pueden decir, y ha sido una gran discusión, por eso está el caso planteado y por eso todavía no hay acusación fiscal. Oiga, nosotros no queremos ir a ninguna acción armada, queremos crear una asociación para que pida la amnistía, pues. ¿Cuál es el problema? Pero también eso no es delito. Hay que tener, mira, yo que estoy siguiendo casi relativamente cerca, hace algunos meses encontré un documento de un oficial importante de la DIRCOTE que dialoga con una de las integrantes del Comité Central, que no es Margot Liendo Gil. Entonces él, con mucha imaginación, le dice, miren, ustedes han perdido la guerra. Dice, efectivamente usted tiene la razón. Dice, en consecuencia, si ustedes están pidiendo reconciliación, amnistía, ¿por qué no se arrepienten de una vez y firmamos la amnistía, la reconciliación y entregan las armas y se arrepienten? Y le dice, un momentito, oficial, le dice, las cárceles es para resocializar al reo, pero de ninguna manera es para desideologizar. Imagínense. En conclusión, la guerra no ha concluido para ellos. Claro. Es una guerra prolongada. Está clarísimo, no están arrepentidos de absolutamente nada. Así es, a todos nos queda perfectamente claro, salen con el puño en alto, ¿no es cierto? Y eso no significa necesariamente ser terrorista, por si acaso, pero sí, digamos, dentro de sus formas, digamos, claro, de tratarse, dentro de su simbología, dentro de su narrativa. Acá están en un periodo en el cual... ellos atacan en varios frentes. Así es. Uno de esos frentes es la guerra legal. Y este es el primer triunfo de la guerra legal. En 30 años. Por lo tanto, tienen que festejar. Claro, en 30 años, ¿no? Así es. Pero efectivamente, digamos, para que la gente tenga esto claro, hay un sector del terrorismo sí arrepentido. Sobre todo mujeres. Sin duda. Hay un grupo grande que además están separadas. Físicamente separadas en la cárcel. En la cárcel, pero también hay algunas que están en libertad. No, por que supuesto. Efectivamente se han arrepentido. Se han arrepentido. Que jamás han querido volver a ser parte de. Así es. Entonces, eso de que el sistema no sirve para nada, también hay que ponerlo entre comillas, porque se ha servido. O sea, muchísimas de las personas, ayer hacíamos un recuento en la República, hoy solamente quedan 320 y tantos encarcelados por terrorismo. Esos son realmente los irreductibles, ¿no? Algunos están arrepentidos o arrepentidas y están cumpliendo su pena. Pero de los que han salido, efectivamente hay un grupo que sí está completamente arrepentido, alejado, no quiere saber nada del tema, siente que perdió su vida, su juventud, lo que sea en la cárcel, por una causa en la cual finalmente hoy ya no cree. Pero sí hay un grupo, ¿no es cierto?, que quiere seguir dirigiendo Guzmán desde la cárcel para que logren una especie de acuerdo de paz, como el que propuso el 92 o 93 a Fujimori, en el cual nos vamos al modelo colombiano, ¿no? Claro, pero también hay que tener en cuenta que 30 años después siguen pidiendo lo mismo. El antecedente del nacimiento del Movadef, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando en el 92, me parece en septiembre, lo presentan con traje a rayas Guzmán. Entre otras cosas, él concluye con una cosa importante, ¿no?
Dice, creen de que esto es un fracaso, pero sigan creyendo que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Exacto. Después de la detención de Guzmán y su presentación, inician esas nuevas formas de lucha. Exacto. Pero la revolución todavía no ha concluido. Y el principio Claro, elemental para el nacimiento. Si me permite un paréntesis para la gente joven que nos está escuchando, como se trata de un líder mesiánico en la locura demencial de los que lo siguen, cualquier frase que él diga se convierte en consigna. Si dice nuevas formas de lucha, entonces nuevas formas de lucha, ¿no? Entonces todos repiten, todos siguen, ¿no? Claro, es que las nuevas formas de lucha después se implementan con programas. Y el nacimiento del Movadef justamente está enmarcada en ese programa. En esos programas, ¿no? Y sale en dos líneas. Uno para el frente interno, o sea, es trabajo partidario, y el frente externo es lo otro. Yo diría, en pocas palabras, el frente externo es para engañarnos. Claro. Por ejemplo, esa pretensión de participar en las elecciones cuando el inicio fundamental de Sendero Luminoso está contra las elecciones. ¿No? Contra toda forma de En gobierno el democrático. 80, digamos, en las elecciones del 85 ellos cortaban los dedos de los campesinos que bajaban a sufragar las elecciones. Por eso en Ayacucho. muchos sitios se prohibió la tinta indeleble. Así es. Como así eso es. no lo saben los jóvenes acá, pero ya la tinta indeleble, que ya no se usa hoy, se usó durante muchas décadas, en Ayacucho simplemente no se usaba. Porque si el pobre campesino una semana después tenía el dedo manchado con tinta, se lo cortaban o lo mataban por votar. Por ser electorero. Así es, electorero, por ir a votar. Entonces imagínense ustedes qué vocación democrática puede tener este. Ahora, hay que tener una cosa siempre presente. Tienen una lógica marxista. ¿no es cierto? Leninista, maoísta. Pero hay que entender, y eso fue lo importante del trabajo de la Dircote, si tú no entiendes a tu enemigo no lo puedes derrotar. Y tienen la lógica de un partido político comunista, marxista, leninista. Es Maoísta decir, y maoísta. entonces hay tarea, hay programa, hay una serie, ¿no es cierto?, de verticalidad en la organización. Por ejemplo, hay algunos que comparan Sendero Luminoso con las FARC. Las FARC No. es más antiguo. Las FARC es marxista-leninista. Exactamente. En Estos cambio, son- Sendero Luminoso es marxista-leninista, principalmente maoísta. Así es. Que es otra forma de organización. Y esta organización celular que les fue muy útil, por ejemplo, para cometer atentados terroristas, no es necesariamente la organización de la FARC. No. Entonces, vamos a la pausa y seguimos hablando con Pedro Ayaranga sobre lo que le preocupa mucho a la gente, sobre todo a nuestra edad, es qué posibilidades tienen estas personas de hacer daño a la sociedad. Así de claro. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 41 minutos. Mira, Señoras y señores, es un problema de continuamos paso del en tiempo. la red Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y en Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho, en Huánuco a través de Radio Huánuco FM, y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo. Quiero responder a Ricardo Romero por Twitter, que ha dicho: doctora Palacio, no es guerra, no le haga ese favor al terrorismo. Ay, señor Romero, si el que les he explicado eso hasta el cansancio he sido yo. O sea, no hay una persona que haya repetido más veces que no usen ese término en estrictos términos jurídicos. ¿Ok? Pero para la conversación coloquial creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué no se puede usar el término guerra? A ver, vamos a explicárselos por enésima vez. Esta fue una discusión que se dio en el Perú en 1981-82. O sea, desde el inicio, ¿no?, de lo que se llama el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque si se usa la palabra guerra, le das con la condición al enemigo, si quieres, de fuerza armada beligerante, claro. alzada en armas. Que tendría que respetar muchos convenios internacionales, ¿no? Y darle a Categoría de subversivo. de guerra civil. Claro, o de guerra civil. Guerra interna. O guerra interna o guerra civil. ¿Ya? Y al darle categoría de guerra civil, tú tienes que darle a esa otra fuerza, terminada, entre comillas, la guerra, la devolución de sus prisioneros y ellos la devolución de tus prisioneros. ¿No es cierto? Claro, ellos no tenían ningún prisionero, ellos mataban a todos. Pero en términos estrictos del derecho de la guerra, porque hay un derecho de la guerra, los convenios de Ginebra, tú tienes que intercambiar prisioneros. Ya, acá, Es el derecho internacional humanitario. así es, tienes que intercambiar prisioneros. Entonces acá, ¿qué pretenden? Que soltemos a todos.
ellos quieren hablar todo el tiempo de guerra. Incluso, es que es curioso, ¿no? En el fujimorismo creían, desde un punto de vista completamente ciego, que los caviares no querían hablar de guerra para mejorar la situación de los terroristas. Decían, no pueden ser más ignorantes porque no practican. Al contrario, si tú le das el estatus de guerra, tienes que liberar a todos los delincuentes terroristas porque no son delincuentes terroristas, son prisioneros de guerra. Es muy diferente. Una cosa es ser un delincuente terrorista por un delito cometido en el Código Civil, o el Código Penal, perdón, y otra cosa es ser un prisionero en una guerra. Claro, estatus beligerante. Exactamente, donde dos fuerzas beligerantes, guerras de independencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que hemos tenido en el Perú. Aunque el término guerra, la palabra no sé desde cuándo se inicia, pero por ejemplo he leído bastante el término guerra en los escritos del gran estratega chino Sun Tzu. Claro. El arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿no? Pero más antes de Sun Tzu, todavía aparece 400 años antes, me parece, otro estratega que es Wei Chen. Wei Chen decía, si escuchas a un solo lado, continúas en tinieblas. Si escuchas ambas partes, se hará la luz en ti. Claro. Entonces sí, pues hay que escucharlo todo, y a estos hay que escucharlos para entender qué está pasando en esta locura demencial. Obviamente esto implica, para los jóvenes que nos escuchan, no seguir a esta gente, sino entender cuál es la lógica que hay detrás de toda esta locura. Hay muchos todavía en el Movadef, lamentablemente a veces presentan jóvenes, y da mucha pena, ¿no? Son hijos, son familiares, sí, pero algunos no. Algunos no, pero ellos siempre se han especializado a captar a jóvenes, ¿no? Eso es el problema. Pero no a todos los jóvenes, a los jóvenes que tienen poca formación, ¿no? Exactamente. Entonces, y el común que ellos hacen es lavar la cabeza. Por eso es que antes a Guzmán le decía champú, ¿no? Claro. O le decían champú. En porque Ayacucho. Claro, él lavaba la cabeza de los estudiantes, de los Claro. docentes, de sus seguidores. Pero también hay que decirlo que en los 80s era la situación totalmente diferente a la situación actual. Así es.